porque varias personas pidieron que estuviera grabada la sesión. Les decía que Silvestre Azurduy de la DICOPAN, del departamento de Santa Cruz, que la DICOPAN tiene a cargo lo que son las áreas protegidas departamentales, que son áreas, un sistema de áreas protegidas subnacional en Bolivia. Ellos han venido desarrollando esa plataforma y es una plataforma muy interesante porque, bueno, sé que Silvestre le va a comentar esto, pero quiero darles un contexto y decíamos un poco de tiempo mientras terminan de ingresar personas que están ahí entrando. Em, es una plataforma desarrollada por ellos mismos, no es un software comprado, no lo desarrolló una, una empresa internacional, pero utilizan diferentes herramientas como el Smart, como el eRanger y otras plataformas de Google y otras. Y con todo eso están logrando sintetizar información en una sola plataforma que ellos llamaron Arpía. Entonces es un caso muy interesante por varias razones. Una, porque fue desarrollado por la propia DICOPAN. Segundo, porque no es un software que compraron la licencia de una, de un software, digamos, sino que es una plataforma institucional. Tercero, que es gratuita. Y después que recoge la información en tiempo real de los guardaparques y permite entonces tomar decisiones. El, ya tienen varios años con esta plataforma y pues la idea es que Silvestre nos la presente y nos diga en qué medida con esa plataforma ellos están logrando monitorear lo que ocurre en el campo, en sus áreas protegidas, e inclusive responder a la pregunta de cómo saben ellos que las unidades que maneja el sistema de áreas protegidas departamental de la DICOPAN está logrando sus objetivos, están en buen estado de conservación o cómo están. Entonces, le agradezco mucho a Silvestre que haya participado el día de hoy y que venga y nos comente. Esperamos que esta sesión, como las otras, demore entre una hora, hora y media máximo para los que quieran quedarse conversando con Silvestre o entre nosotros también, preguntando sobre el desarrollo de la plataforma. Silvestre, entonces te paso la palabra. Bien, primero, mucho gusto. Mi nombre es Silvestre Azurduy. Soy de Bolivia, del departamento de Santa Cruz. Trabajo en la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural, eh, que es un gobierno subnacional de áreas protegidas eh, que son denominadas unidades de conservación en Bolivia, ¿no? En el departamento de Santa Cruz. Un poquito entrando en el contexto, como bien lo mencionaba, nosotros somos un gobierno subnacional de Bolivia, somos el gobierno departamental de Santa Cruz, ahí pertenece la dirección en la cual yo ejerzo las funciones de técnico, es- específicamente en la dirección de conservación, y nosotros vemos bastante lo que llegarían a ser las unidades de conservación, o dicho de otra manera, las áreas protegidas subnacionales del departamento de Santa Cruz. Este es el departamento de Santa Cruz. Nosotros, las 11 unidades que gestionamos representan el 9% del territorio departamental. Y bueno, también apoyamos a otras áreas protegidas municipales o de autonomía indígena en cuanto a lo concerniente a capacidades técnicas. Voy a mostrar algún caso más puntual de una de nuestras áreas protegidas que tenemos, que es Tucabaca. De hecho, Tucabaca es una de las unidades de conservación que considero que tenemos mejor gestionada y que tiene mejores valores de conservación. Eh, para ir aterrizando un poquito de qué manera nosotros venimos manejando este concepto de estado de conservación, nosotros utilizamos a la hora de elaborar el plan de manejo, específicamente a la hora de elaborar la zonificación. Nosotros, a la hora de elaborar la zonificación, nos orientamos en cinco coberturas.
que de alguna manera nos orientan para definir la zonificación. Entre esas está lo que llegaría a ser el estado de conservación, que es una cobertura que la definimos en función a otras variables, ¿no? Entonces, es ahí donde utilizamos este concepto. Entonces, nosotros, para definir la cobertura de estado de conservación, usamos cuatro capas. Una que es deforestación, otra que llegaría a ser lo que sería la frecuencia de incendios, otra ecosistema sin presencia de zonas pobladas o áreas urbanas, y la cuarta que sería ecosistema sin presencias de caminos. Entonces, para ello nosotros les asignamos ciertos valores a cada una de las capas en función a distancias que consideramos. Por ejemplo, en deforestación, asignamos valores a las zonas deforestadas, les ponemos un valor de 0, a zonas que están próximas a zonas deforestadas entre 0 y 25 metros, le damos un valor de 1, y zonas entre 25 y 50 metros próximas a zonas con deforestación, le damos un valor de 2, y zonas que están más allá de zonas deforestadas, más de 50 metros, le damos una valoración de 3, donde 3 es el valor más favorable y 0 es el valor más negativo para cada uno de las clases, ¿no? Hacemos lo mismo, bueno, no lo mismo, pero algo muy parecido para el tema de frecuencia de incendios. Ahí vemos la frecuencia con la que ocurren los incendios en ciertas zonas. De igual manera, asignamos una valoración del 1 al 3, donde áreas que nunca se han quemado, le damos una valoración de 3. Áreas que se han quemado entre 1 y 2 años, le damos una valoración de 2. Áreas con quemas mayores a 2 años, le damos una valoración de 1, ¿no? Lo mismo hacemos para los espacios con zonas pobladas o áreas urbanas. Esto lo vamos a ir viendo con mayor claridad en las siguientes láminas. Por ejemplo, esta es la primera capa de las cuatro que les he mencionado. Esta es la primera que utilizamos, la deforestación. Para ello, asignamos los valores que les había mencionado. Entre 0, las zonas deforestadas le ponemos un valor de 0. Zonas entre 0 y 25 metros le damos un valor de 1. Entre 25 a 50, 2. Y una vez hacemos la reclasificación, nos queda algo así, donde las zonas verdes son zonas donde no ha habido deforestación. Las zonas de color verde lechuga son zonas bastante próximas a zonas con deforestación. Y bueno, aquí ha habido un error, debería ser 1 nomás, perdón, 0. Y las zonas 1 y 0 son zonas con deforestación y muy, muy próximas a zonas con deforestación. Entonces, una vez tenemos esta capa, ya la tendríamos lista para hacer la unión con las próximas. Entonces, hacemos algo muy parecido con la siguiente capa, que sería la de incendios, frecuencia de incendios, donde también hacemos una reclasificación y asignamos ciertos valores, ¿no? Donde ponemos a áreas que han presentado quemas mayores a 2 años, más de 2 veces, le damos una valoración de 1. Áreas que se han quemado entre 1 y 2 años, le damos una valoración de 2. Y áreas que nunca se han quemado, entonces le damos una valoración de 3. Haciendo una reclasificación, nos queda algo así. Entonces, hacemos este ejercicio para las cuatro capas que nosotros vamos a utilizar para definir lo que llegaría a ser el estado de conservación. Entonces, bueno, esta es la tercera capa. Utilizamos las comunidades, centros poblados o infraestructura que haya dentro de la unidad de conservación. Para ello también asignamos ciertos valores, donde asignamos zonas que están entre 0 a 250 metros, que son zonas próximas a una comunidad o a un lugar donde hay alguna infraestructura, le damos una valoración de 1. Zonas más lejas, más alejadas, donde oscilan entre 250 y 500 metros, damos una valoración de 2. Y zonas que están mucho más lejos, más de 500 metros, le damos una valoración de 3. Haciendo una reclasificación nos queda algo así. Con esto tendríamos la tercera capa. Luego hacemos algo igual para la cuarta, que sería relacionada a los caminos, ¿no?
Entonces agarramos, aquí tenemos mapeado nosotros todos los caminos, senderos que hay dentro de la unidad de conservación. Para esto utilizamos quizás caminos ya existentes y también todas las rutas de los guardaparques que muchas veces, bueno, las recolectamos a través de herramientas como AirRanger, que es bien útil para capturar las rutas de patrulla. Entonces, cada vez vamos actualizando todos los caminos existentes dentro del área, ¿no? Entonces, para ello, le asignamos un valor entre 0 a 100 metros para senderos, entre 100 y 250 metros para caminos comunales y para caminos municipales le damos valores de mayores a 250 metros. Silvestre, Sí, perdón, nada más la consulta. ¿Esos 100 metros son medidos el 50 y 50 o 100 metros a un lado y 100 metros al otro? sí, 100 metros a un lado, 100 metros al otro. Se les da un buffer de 0 a 100 metros, entonces, y a ese buffer se le asigna esta valoración de uno. Entonces, y haciendo la reclasificación, nos quedaría algo así. Entonces, una vez tenemos las cuatro capas que son relacionadas a actividades antrópicas, entonces hacemos la unión, donde lo que hacemos básicamente es sumar cada una de las capas, una tras otra, las cuatro que hemos eh, definido, y recién tenemos como resultado una cobertura que denominamos estado de conservación, donde básicamente, ¿qué nos dice esta cobertura? Nos dice que las zonas verdes son zonas donde eh, no hay presencia de zonas deforestadas, no hay presencia de caminos, no hay presencia de asentamientos humanos o infraestructura, y también no hay presencia, no ha habido presencia de incendios forestales. Entonces, al hacer la suma, eh, nos arroja, bueno, algo así. Entonces, donde 12 sería el valor máximo que se puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque si vemos son cuatro capas, suponiendo que cada una haya tenido la calificación máxima, sería un valor de 3. 3 por 4, 12. Entonces, ese sería el valor máximo. Y esas zonas son las que determinamos que tienen un buen estado de conservación, ¿no? En función a las cuatro variables que incorporamos, ¿no? Uno aquí podría quizás incorporar otras variables, pero para nosotros, en función a la información que disponemos y en su momento, entonces solamente hemos venido utilizando estas cuatro, ¿no? Y bueno, ya ahí nos arroja algunos lugares donde hay puntuaciones de 12, que son lugares que definimos con excelente estado de conservación, lugares donde hay valoraciones de 10 a 11, consideramos que están en buen estado, y lugares donde hay menor a 5 son lugares que están bastante, que tienen bastante actividad antrópica, ya sea que hay infraestructura, hay caminos, ya está deforestado, hay incendios forestales. Entonces, eso nos arroja esta metodología que venimos utilizando para definir esta cobertura. Y ahora esta cobertura nos sirve para orientarnos en lo que llegaría a ser la zonificación. Entonces, si se fijan acá, en la lámina anterior, las zonas verdes son zonas con eh, buen estado o potencial de conservación. Entonces, son zonas que nosotros quizás definimos en la zonificación, las orientamos para que puedan ser las zonas más protegidas, ¿no? Zonas de protección estrictas, o en nuestro caso son la zona uno, ¿no? Luego, como no es la única cobertura que utilizamos para definir la zonificación, pero sí es una de las cinco que utilizamos, entonces nos orienta un poco para definir lo que llegaría a ser la zonificación. Bueno, actualmente nosotros solamente hemos utilizado este tipo de metodologías solamente para aplicarlos en el tema de los planes de manejo, específicamente en la zonificación. Entonces, bueno. No sé si hay alguna consulta. Eso es básicamente lo que tenía para mostrarles respecto a lo que viene a ser
el concepto este de estado de conservación. Y bueno, en función a esto, uno puede determinar cuánta superficie está dentro de las zonas con mayores calificaciones eh, de que se ha tenido en función a las variables que uno ha determinado, ¿no? Silvestre, entonces, si estoy entendiendo, dividiste tu presentación en dos, una sobre esta técnica y la otra sería sobre arpía. ¿Es así? Sí, sí, correcto. Sí. Ok. Yo tengo una pregunta con respecto a las técnicas que acabas y precisamente ahí donde está la diapositiva. La suma de esos mapas no tiene peso diferenciado. O sea, cada mapa tiene el mismo peso para efectos de medir el estado de conservación. Sí, correcto. Sí, Ok. todos Ese de es uno un, a 3. Sí, correcto. Del 1 al 3, cada una tiene esa calificación. Ahora, ¿cómo hemos definido eso? Bueno, eso ha sido en función al equipo técnico, entonces consideramos que tampoco es que nos copiamos mucho una metodología que vimos que es la de Steinley, que si se fija, tiene parte de la misma lógica de un Excel que utiliza Stanley para el tema de los planes de protección. Entonces, solamente que lo hacemos a través de SIC. ok. Y la otra pregunta, nosotros estamos haciendo un ejercicio parecido ahora y una de las cosas un criterio que estamos usando también es que si yo tengo una masa de bosque y tiene menos de 100 hectáreas, es muy probable que la condición de esa masa de bosque no sea buena. Así nunca se haya quemado, así nunca hayan cazado. O sea, la capacidad de una masa de bosque de menos de 100 hectáreas para mantener biodiversidad es muy limitada. Entonces, en ese caso, nosotros no clasificamos esa masa de bosque como en buen estado. ¿Algún criterio de eso lo tienen? Y para Daniel y el resto del grupo, igualmente vamos a compartir después el video también, pero y Silvestre probablemente el video de toda la presentación, pero igual Silvestre puede compartir la presentación. ¿Ustedes tienen algún Ya, claro. criterio así diferenciado, Silvestre? No, para definir, lo que pasa es que quizás para definir algo así se necesitaría hacer algunos estudios con trampas cámara, no sé, quizás ver el tema de hacer algunos estudios de biodiversidad en campo, ¿no? Entonces, nuestras capacidades en esa parte, no contamos como equipo de monitoreo con trampas cámaras. De hecho, recién el año pasado hemos adquirido unas cuantas trampas cámaras y entonces recién estamos iniciando, ¿no? Por eso solamente hemos utilizado estas cuatro porque son las cuatro con las que contamos información bastante, eh, bueno, creo que es más fácil de obtenerlas también, ¿no? Porque es información remota y bueno, en el caso de caminos sí es información de campo, ¿no? Que se obtiene a través de rutas de patrullaje. Tenemos sí información de avistamientos de fauna, de presencia, ausencia, pero no así de una manera temática, ¿no? Las capturas de avistamientos de faunas que tenemos son de manera aleatoria, no responden quizás a un programa de monitoreo sistemático. Entonces, por eso es que no incluimos quizás algo así. Quizás más adelante sí se puede incluir, de hecho se puede incluir aquí otras capas, ¿no? Pero por el momento no lo hemos venido haciendo. De Yo, hecho, yo también, perdón, no, Silvestre, yo te recomendaría que hablaras con Roberto Vides, que está ahí cerca tuyo. Y ah, porque hay unos estudios que demuestran que el efecto de borde alcanza aproximadamente los 500 metros en- y, digamos, varía las especies y el tipo de efecto que tiene,
y también depende mucho de la matriz externa, pero se dice que aproximadamente entre 200 y 500 metros, o especialmente del borde a los del borde del bosque a 250 hacia adentro, hay un efecto de borde importante. Entonces, si vos ves el radio que tendría un, digamos, eh, una masa de bosque y es el radio o la distancia al borde es de menos de 250, es muy probable que no esté, ya no se pueda decir que está en excelente estado de conservación, con solo el hecho de que esté a 250 metros o, digamos, o más. Pero esos estudios no los hizo Roberto, pero los conoce y te recomiendo Ah, que hables con él, buenísimo. porque te puede dar, no necesitan hacerlo. O sea, ya hay estudios que han demostrado ese efecto de Bohr. Que no sé si Claro. alguien tiene alguna pregunta para Silvestre sobre esta parte de su presentación. Ok, bueno, entonces con esto, Silvestre lo que nos está diciendo es cómo ellos en la DICOPAN responden a la pregunta de cómo saben que un área está en buen estado de conservación. Perdón, Stanley, aquí una preguntita nada más como curiosidad a Sylvester. ¿Han hecho estos análisis, pero digamos comparando con datos, no sé, de hace años a actualmente, si ha cambiado, digamos, áreas de mayor conservación o si ha disminuido, digamos? No, no. De hecho, como equipo de monitoreo, Ujú, nosotros empezamos a implementar desde el 2022 las primeras, eh, los primeros inicios, se podría decir, de monitoreo. ujú, Y ya entramos el año pasado recién a elaborar información cartográfica, teledetección, alertas de deforestación. Entonces, de hecho, estos productos son recién elaborados el año pasado. Entonces, normalmente nuestra institución terciarizaba este tipo por ejemplo, elaborar un plan de manejo, no lo hacía la institución. Entonces, era alguna ONG que nos hacía el trabajo y nos entregaba el producto. Entonces, este es el primer plan de manejo que como institución nosotros elaboramos con información obtenida de la dirección. Entonces, todavía no hemos hecho ese ejercicio de quizás hacer las comparaciones en el tiempo, ¿no? ujú. Sí, puesto que es información geográfica, me imagino que pueden acceder Sí, a datos antiguos, digamos. correcto. Sí, es posible, pero todavía no, como te digo, no lo hemos Ujú, hecho. De hecho, el concepto de estado de conservación, eh, bueno, si no fue hasta que participé en la primera charla donde lo vi a Leo exponiendo, entonces donde ya empezó a despertarnos más curiosidad, ¿no? ujú. Buenísimo. Qué interesante la pregunta de Marco, porque ya no sería solo responder cómo sabemos cuál es el estado, sino cómo sabemos cómo ha evolucionado o involucionado ese estado, o sea, cómo ha cambiado, si ha mejorado, si se ha deteriorado ese estado de conservación. Eh, Interesante porque inclusive lo podríamos manifestar en términos porcentuales. Ya con Ujú, eso usted podría decir el X%, no sé, ahí se ve como un 80% del área está en buen estado de conservación. En el año tal, en el 2000, tenía un 85, o sea que perdimos un 5%. Y ujú. eso es digamos, una información muy poderosa para la toma de decisiones. Sí, de hecho, eso que mencionas es algo que justamente ya, bueno, las últimas semanas se me puso esa idea en la mente, ¿no? De que sí es posible determinar bajo estas cuatro capas que hemos utilizado, poner una valoración del 0 al 100%, ¿no? Se me ocurre quizás agarrar toda la superficie que está dentro o que tiene una calificación de 12 y
y bueno, sería la que estaría en buen estado de conservación y llevarlo a una relación porcentual respecto a la superficie total de la unidad de conservación. Pero es un ejercicio que todavía no lo hemos realizado. Y en la DICOPAN, donde en la institución que yo trabajo, hay muchas cosas que todavía están de manera, se podría decir, informales. No tenemos protocolos establecidos o ya definidos o aprobados, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos en un proceso de construcción y bueno, seguramente a medida que vamos madurando en el sentido de conocer más herramientas de monitoreo, vamos a ir formalizando muchos aspectos. Muy bien, Silvestre. Si quiere, entonces, pasemos a conocer a su hijo. Bueno, Le dijo su hijo porque Azurduy Silvestre es el arquitecto de esa tecnología. Nos quedamos viendo el PowerPoint, Silvestre, por cualquier cosa. De nuevo tienes que ahí, bajarla, tienes que cambiar creo que ahora sí, ¿no? Ahí está, dice Dirección de Conservación y Patrimonio Natural, Dicopan. Sí, un ratito que se me colgó la máquina. Ahí está en Ahora modo sí. presentación. Bueno, perfecto. Ya entrando un poquito a lo que llegaría a ser Arpía, que nosotros es básicamente un flujo de trabajo de plataformas que ya existen, aplicaciones que ya existen, y como lo decía Stanley, no es algo que uno pueda decirle yo te paso en un CD y es un programa o algo así. Entonces nosotros aquí consideramos cuatro componentes, el primero que es sistema de gestión de la información, que aquí que fue con el componente con el cual iniciamos, que básicamente lo que hicimos fue recopilar toda la información que se venía generando en campo a través de nuestros guardaparques que teníamos desplegados en las unidades de conservación. El segundo componente que era monitoreo de la deforestación y disturbios. Entonces, este es un componente donde incorporamos el año pasado, perdón, a ver, a finales del 2024, inicio del 2025. ¿No? Entonces ya empezamos a trabajar con lo que llegarían a ser las alertas de deforestación, alertas de focos de calor y empezar a hacer algunas integraciones automatizadas. Entonces para eso quizás utilizamos AirRanger, que es una herramienta muy potente para el tema de las alertas también. Y el tercer pilar, que era el de un poquito entender qué es lo que estaba sucediendo con los planes de manejo o planes de protección en función a la información que estábamos recopilando de campo y también en función a la información remota que uno podía acceder, ¿no? Y el cuarto pilar, que básicamente era generar algún indicador que nos permita conocer la efectividad de manejo o orientarnos de empezar a medirnos cómo estamos yendo en la gestión en función a toda la información que se viene recopilando. Entonces, es así que primero empezamos con algunas aplicaciones como llegaría a ser ODK, también utilizamos en algún momento Cobo Collect, por eso hace rato cuando lo escuché a Stanley que nos presentaba al colega que es representante de Cobo, entonces voy a anotarme ahí el correo para luego conversar con él. Eh, entonces, primero utilizamos el ODK instalando en los teléfonos de los guardaparques, donde ellos enviaban cierta información de sus actividades diarias, avistamientos de fauna, avistamientos de flora, algunos eventos de amenazas, también haciendo quizás mediciones de caudales o reportando actividad turística, ¿no? Entonces, esa información se capturaba de manera offline. Una vez ellos llegaban a un punto donde tenían señal de internet, esa información nos llegaba a nosotros, a toda una suite de Google, donde se almacenaba quizás en un Drive y la información llegaba a un Google Sheet y a partir de ahí se podía visualizar quizás en un panel de control, perdón, se visualiza en un panel de control y actualmente utilizamos Looker Studio como herramienta para visualizar los datos que son colectados en campo. Entonces ahí podemos ver algunos dashboards
y eso de alguna manera nos orienta en la toma de decisiones y quizás en mejorar el tema de planificación. Entonces, estos son algunos de los primeros dashboards que venimos elaborando, que venimos elaborando. Entonces teníamos datos, nos empezó a llegar datos de amenaza, de avistamientos de fauna, flora, actividades de turismo, los certificados de compatibilidad. Entonces, en la manera posible tratamos de sistematizar toda la información que se generaba en la dirección. Y bueno, aquí hay un pequeño video. Eh, el segundo componente, que era el monitoreo de información, bueno, monitoreo a través de información remota. Aquí utilizamos, en algún momento utilizamos Forest Watcher, utilizamos las imágenes Planet, AirRanger, para el envío de alertas. Y bueno, se envía información a campo a los guardaparques para que ellos puedan actuar de manera más oportuna. Lo propio en el tema de focos de calor. Y bueno, aquí un poquito entrando en contexto, en Bolivia hay bastante esta actividad denominada chaqueos. Muchas veces son responsables de los incendios forestales, porque en esta actividad que se denomina chaqueo, lo que hacen es prender fuego al material vegetal para habilitar esa área para, ya sea para agricultura o ganadería, ¿no? Entonces, en un principio empezamos a trabajar con alertas, tratando de poder intervenir una actividad ilícita de este tipo, quizás entre los primeros 10 a 15 días, tomando en cuenta que las alertas se generan quizás en estos rangos de tiempo. Las alertas que utilizamos eran las alertas de Global Forest Watch. Y bueno, el año pasado empezamos a utilizar ya Foresight, perdón, en diciembre del 2024. Empezamos a utilizar Foresight, que era una herramienta de predicción que lo que hacía era predecir las zonas donde posiblemente vayan a haber eventos de deforestación. Entonces, esto nos permitía quizás actuar de manera un poco más anticipada con los guardaparques para evitar este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poquito bueno, otro aspecto también que hacíamos como equipo de monitoreo era una serie de información cartográfica para justamente los planes de manejo, los planes de protección. Entonces aquí un poquito podemos ver cómo se gestiona una alerta a través de AirRanger, que es una herramienta muy potente para el tema de... Entonces, por ejemplo, llega un mensaje de WhatsApp a todos los interesados en el momento en que se genera una alerta de pérdida de cobertura o una alerta de focos de calor. Entonces, a partir de ahí, el guardaparque activa su track y procede a hacer la inspección para verificar que si ha habido o no deforestación en el lugar. Y a partir de ahí, ya él procede a hacer un proceso administrativo según corresponda en función a Sí, sus atribuciones, ¿no? Silvestre, esas alertas se generan por sensores remotos o hay alguien reportando o cómo se alimenta la plataforma, digamos. Lo que hace Ranger es agarrar las alertas que se generan en Global Forest Watch Ok. y enviar un mensaje a todos los interesados, a las personas que uno define que quiere, bueno, a los números de teléfono que uno pone ahí para que les llegue el teléfono, ¿no? En el caso mío, yo pongo, por ejemplo, el responsable de cada área protegida y los técnicos interesados en esa área, ¿no? Entonces, en cuanto se genera la alerta, les llega un mensaje de WhatsApp y ellos pueden ingresar a ese enlace, ¿no? Al ingresar a ese enlace les lleva a la plataforma donde pueden visualizar en qué parte de su área protegida está la alerta, ¿no? Pero Ya. es de manera automatizada. Las de focos de calor provienen de la NASA y las de deforestación de Global Forest West. Entonces, uno con el tiempo puede hacer un seguimiento más específico al tema de los lugares donde están habiendo deforestación y se van generando estos mapas de calor, ¿no? Donde las zonas rojas son las zonas más frecuentadas por los guardaparques, las zonas azules quizás son las menos frecuentadas, ¿no? Bueno, aquí algunos mapas visuales que hicimos de la gestión 2024, que aquí podemos ver cómo se comportan los focos de calor y en función a eso ver qué acciones tomar o cómo encarar quizás campañas de concientización, cosas como eso.
Y bueno, como todo está sistematizado, todo lo que hacen los guardaparques, en cierta medida se puede tener reportes rápidos de cuántas actividades de emergencias han tenido los guardaparques dentro o fuera de las unidades de conservación. Y bueno, quería mostrar otra. eh, aquí. Nosotros el año pasado, perdón, tengo que volver a... Ya, Silvestre, antes, solo para comprensión. O sea, quiere decir que, digamos, ustedes están ligando una plataforma que detecta, por ejemplo, incendios, con una plataforma que envía información a los que es, digamos, la que le envía la información a los guardaparques y que también al mismo tiempo recoge la información de qué fue lo que hicieron los guardaparques con respecto a, a esa alerta. O sea, lo que están haciendo es correcto. sumando plataformas. Sí, correcto. Bueno, esa funcionalidad se la consigue a través de AirRanger, ¿no? En esa parte, AirRanger es muy potente, entonces, sobre todo en la gestión de alertas, ¿no? Porque normalmente antes de AirRanger nosotros lo que hacíamos era descargar los focos de calor de FLIR de la NASA, elaborar mapas y enviarlos a primeras horas de la mañana, a finales de la tarde. Entonces era un trabajo bastante mecanizado, si se podía decir. Entonces ya con AirRanger automatizamos esos procesos y se envía de manera automática. Quería mostrar algunos resultados que considero que son favorables que hemos tenido en Tucavaca. Entonces, utilizando normalmente, perdón, eh, lo que hicimos fue agarrar toda la deforestación histórica y ver en el tiempo cómo se había venido comportando, ¿no? Entonces agarramos los últimos 10 años y el promedio anual de los últimos 10 años de deforestación en Tucavaca eran 255 hectáreas hasta la gestión 2024. Y la gestión Perdón, 2025, perdón, para ponerlos en contexto, Tucavaca es un área de 260 y restos, ¿son, Silvestre? sí, Do- 262.000 doscientos hectáreas. sesenta y resto de mil, 270.000. Sí, 62.000. Ok. Y Tucavaca es un área donde tiene asentamientos, personas que ya tienen títulos de propiedad mucho antes de la creación del área. Entonces, hay muchas actividades, o sea, hay actividad al interior de la unidad de conservación. Entonces, el año pasado, que fue el año donde nos centramos bastante en Tucavaca, implementamos todas estas herramientas de monitoreo de la mejor manera posible. Entonces, el año pasado, la deforestación fueron 62 hectáreas, ¿no? Entonces, muy por debajo del promedio que se había tenido en los últimos 10 años, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué fue lo que cambió? Lo que les decía era solamente aplicar una serie de herramientas de plataformas que ya existen. Entonces, por ejemplo, aplicamos lo que llegaría a ser Forest Foresight, que es una cobertura que nos permite, que nos arroja y nos predice las zonas donde posiblemente vayan a haber eventos de deforestación. Esa cobertura la incorporamos a Air Ranger y procedimos a planificar patrullaje donde ellos puedan hacer patrullaje en estas zonas que se estaban prediciendo, ¿no? También en las zonas donde nos estaban generando alertas de deforestación. Y entonces uno haciendo se podría decir, la verificación de todas estas zonas donde ellos han realizado patrullaje, los guardaparques. Entonces considero que eso ha sido uno de los factores que ha hecho que disminuya la deforestación en la unidad de conservación. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, todas estas zonas rojas son las rutas de patrullaje y estas manchas son las zonas de predicción, ¿no? Entonces, dentro de la unidad de conservación hubieron un punto por acá que se puede visualizar, otros por acá, dentro. Los otros estuvieron, si bien fuera, hubieron algunos falsos positivos en estas zonas de acá, ¿no? Y estas de acá son las alertas
pérdida de cobertura y las alertas de focos de calor, ¿no? Y que también fueron atendidas. Entonces, de alguna manera esto generó que haya mayor presencia institucional, que se haga un mejor seguimiento a los guardaparques respecto al cumplimiento o la visita de estos lugares donde ameritaban patrullaje. Algo muy parecido pasó en el tema de focos de calor, perdón, en áreas quemadas. Entonces, la gestión 2025, en la unidad de conservación no se tuvo ni una hectárea quemada al interior de la unidad de conservación. Entonces, fue también un dato bastante interesante. Y bueno, ahí podemos ver la gestión 2024 y la gestión 2025 abajo, ¿no? El comportamiento de cómo fue en cuanto a superficie quemada. Y bueno, de alguna manera todo, cuando se tiene sistematizada toda la información, es quizás un poco más fácil realizar algún tipo de evaluación, como llegaría a ser algo, esto lo de efectividad de manejo, donde lo que hacemos es utilizar toda la información que ya se tiene sistematizada y recolectada como medios de verificación para cumplir ciertos criterios, ¿no? Y bueno, el año pasado logramos obtener una certificación muy importante para el área protegida, que es una certificación de FSC, para el plan de manejo para servicios ecosistémicos. Y bueno, actualmente estamos apuntando a poder certificar Tucavaca a la lista verde. Entonces, es un desafío que nos ponemos como institución. Bueno, Stanley, creo que hasta ahí sería la presentación. Bien, bueno, es un vistazo muy rápido de mucha cosa, mucha información que hemos visto muy rápidamente con respecto a la metodología ARPIA, o la plataforma ARPIA, perdón. ¿Preguntas para Sylvester? Yo No, aquí tenía ahí una pregunta también. Hola, adelante, bien. no, no, nada más interesantísimo las dos plataformas, el Ranger, que de hecho en este momento estoy traveseándola, porque sí me parece interesante y información súper útil. Y consulta, Silvestre, aquí en el Air Ranger uno puede descargar información libre, digamos, no hay que pagar nada, digamos, es que me metí en Mapbox y sí es pago. Ah, ya. No. Ya lo venimos utilizando, creo que 2 años o Ah, muy tres. bien, Tres muy bien. años. Pero claro, el primer año, muy poco, ya con algo más de frecuencia, se podría decir que desde el año pasado. Y hasta el momento, ¿no? Súper, es todo gratis, ¿no? Entonces, de hecho, está hecha para justamente monitorear el tema de áreas protegidas. Y bueno, nosotros antes de Ranger utilizamos ODK, bueno, seguimos utilizando ODK. Voy a mostrarles un poquito algunos de los paneles de control que tenemos. ¿Y Smart? Smart no lo utilizamos porque en su momento sí lo exploramos la herramienta, pero nos demandaba más tener más personas para el tema de... eh, lo que pasa es que el Smart Connect es el que automatiza el proceso de envío de la información, pero en Bolivia no había. Entonces, cuando iniciamos, entonces vimos más práctico el ODK, que era una herramienta que sí nos permitía el envío de información. Entonces, por ejemplo, estos son los paneles de control, donde aquí nos llega información de actividades que realizan los guardaparques, nos arroja un pequeño resumen. Uno puede ver aquí por unidad de conservación, por ejemplo, Tucavaca. Puedes escoger por guardaparque o seleccionar un rango de fecha, por ejemplo, desde la gestión 2024. Y ya el panel de control se me actualiza, me arroja un resumen. Puedo ver las actividades relacionadas a emergencias que han realizado los guardaparques. No sé si se está viendo. Sí, eso es Locker Studio. Sí, esto es Looker Studio, ¿no?
Entonces aquí rápidamente nos carga todas las actividades, nos carga los puntos donde ellos han atendido alguna actividad relacionada a incendios forestales, ¿no? Entonces puedo ver, no sé, quizás actividades relacionadas a reuniones. Entonces, y esto nos facilita a la hora de cuando queremos hacer algún tipo de evaluaciones, pues de aquí descargamos la información, cuántas reuniones, cuántas capacitaciones han participado, en qué coordenadas, en qué lugares y quiénes han participado, ¿no? De hecho, los guardaparques descargan también sus informes de acá. Otra cosa que hemos venido automatizando son la elaboración de informes. Normalmente ellos elaboraban sus informes de manera a mano, en formularios. Entonces, actualmente eh, lo hacen a través de la plataforma. Ahí se colgó. Ahí, por ejemplo, aquí incorporamos AirRanger para las rutas de traqueo y ellos cargan las fotografías y tenemos las coordenadas. Entonces, este formulario que vamos a ver ahorita es un formulario que se generaba, que ellos lo rellenaban a mano. Entonces ahora quizás con solamente rellenar un formulario pueden generar automáticamente su informe de patrullaje y proceden a firmar. Entonces esto nos ayuda justamente en la elaboración de sus informes de patrullaje de ellos. Y bueno, Silvestre, hay cosas una que... persona que levantó la mano, Marco. Perdón, claro. Gracias, Stanley Silvestre. No, era una duda, comentario ahí interesante, digamos, con lo primero que nos mostraste. Justamente estaba pensando, bueno, y la idea de todo esto, ahí Stanley me corrige, si no es justamente, pues, de que discutamos Perdón, un no te escucho poquito. un poquito más fuerte si... ¿Me escuchas? Ahora Ahí, sí. voy a acercarme un poquito ahí más a... Listo. No, que un poco la idea de justamente todo este espacio es empezar a discutir, ¿verdad? ¿Cómo medimos el nivel de conservación de un área protegida y demás, ¿verdad? Este, pensando en lo primero que presentaste, digamos, de esta, de básicamente una zonificación que están haciendo, ¿verdad? De sitios con mayor estado de conservación que otros, creo que estaría muy interesante y podría ser tal vez como el siguiente paso es justamente en estos sitios que ustedes están designando, bueno, al final es un modelo, ¿verdad? Lo que están generando es una abstracción de la realidad, ¿verdad? Es lo que ustedes consideran está pasando en el territorio y es el estado de conservación. Entonces estaría muy interesante justamente, yo creo que definir variables o hacer algún tipo de monitoreo para ir a comprobar, digamos, en campo, si eso que están definiendo como alta conservación, digamos, efectivamente está cumpliendo con alta conservación, ¿verdad? Entonces, hacer análisis, ya definir las variables que haya que definir, pero creo que sería interesante muestrear no solamente los sitios de alta conservación, sino en los sitios que ustedes definen como baja conservación o bajo estado, y ahí poder sí hacer un match, ¿verdad? Decir, bueno, interesante, digamos, lo que estamos viendo en nuestro modelo, sí efectivamente está cumpliendo con la realidad, que es como, no sé, ahí me puse a pensar un poquillo en eso, y que podría ser como el paso a seguir, ¿verdad? Que es el que les daría ya, digamos que mayor evidencia empírica, por decirlo así. Entonces, hay como que inquietudes o pensamientos que surgen. Sí, buenísimo, gracias por el comentario. Y sí, evidentemente hay amplio el trabajo que hay todavía por investigar y sobre todo nosotros que tenemos todavía muchas cosas que todavía no las tenemos formalizadas a través de protocolos y, ya Ujú, estandarizados, ¿no? Entonces, de hecho, por eso me gustan mucho estos eventos donde organiza Stanley, porque uno ahí queda un poco más nutrido, se podría decir, en el tema y ya con ujú. mejores capacidades pueda definir esos protocolos que en algún Sí. momento vamos a empezarlos a Y estandarizar. algo, sí, y algo interesante creo que sería también, ¿verdad? Ya obviamente veo que es un área enorme, pero creo que es muy importante también muestrear en los sitios que ustedes están definiendo como de bajo estado de conservación, a modo de verdad comprobar eso en campo. Capaz que nos damos cuenta que no están tan mal y eso implica hacer un reajuste del modelo, ¿verdad? Que tal vez, no sé, la cercanía a un centro urbano no está siendo tan
o no tiene tanto efecto como ustedes consideran en este momento. Entonces se puede hacer un reajuste ahí del modelo, digamos, como pensando a futuro. Sí, buenísimo. Es como la Pero bien, comprobación de la hipótesis, porque exactamente. hay una hipótesis que es que tal lugar a tal distancia tiene tal estado. Sería como Ujú. ir a comprobar esa hipótesis. Y Leo pidió la palabra también. Buenas. Uh, no se me ve nada en la. Eh, Leo siendo Silvestre, fantasma siempre. eh, Silvestre, te quería preguntar, te quería hacer dos preguntas. Este, una más operativa, por ahí contabas que por ahí no tienen protocolos y no sé, pero básicamente la pregunta sería, ¿cómo o cuánto implementó o cómo hicieron para que la gente de terreno, los guardaparques, implementen arpía, usen arpía, y si compraron equipos, compraron celulares o usan los de ellos, digamos, ¿qué porcentaje de gente usa la herramienta? Pues acá, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando con Smart, pero es muy difícil que más de la mitad de la gente se acostumbre a, a usar herramientas digitales instantáneas para este, informar sus hallazgos en el campo, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si, bueno, veo ahí que todas las alertas de deforestación y la comparación que hicieron con el promedio de deforestación y ahora que lo usaron para evitar eventos, esa comparación fue bastante significativa, pero digamos, en otros aspectos, no sé, ganadería u otras amenazas que son más invisibles a las imágenes satelitales, pudieron integrar los datos que toman con ARPIA para actualizar esos mapas y después en base a eso hacer nuevos cálculos del estado de conservación. Ya. Gracias, Leo, por la pregunta. Bueno, la primera, respecto a cómo hicimos para que los guardaparques se acostumbren a este nuevo. En un principio, ellos empezaron utilizando sus teléfonos propios. Posteriormente conseguimos quizás financiamiento por algunas instituciones, algunas ONG, que ya en sí nos donaron teléfonos para que podamos dotarles a los guardaparques, ¿no? Creo que algo estratégico para hacer que los guardaparques muden a quizás el teléfono y la manera que proponíamos en su momento de monitoreo, de recolectar la información, es hacer que los mismos formularios que ellos venían rellenando a mano eh, puedan descargarlos de aquí de Looker Studio, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un formulario que ellos lo hacían a mano. Cada día ponían tal fecha, ¿qué hice? Se llamaba diario de actividades, ¿no? No, Entonces, ahora solamente no ellos. lo vemos, Silvestre. Ay, No perdón. vemos el formulario. Ay, perdón. Ahorita. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, la idea en un principio creo que fue estratégico hacer que los mismos formularios que ellos venían haciendo a mano eh, sean reemplazados de manera automatizada a través de el Looker Studio, donde el formulario que ellos rellenan en campo viene y elabora el formulario que ellos hacían a mano. Entonces ellos solamente vienen y lo que hacen es eh, seleccionar su nombre y proceden a descargar y firmar el formulario, ¿no? Entonces esto de alguna manera era
como que los obligaba a usar la herramienta, ¿no? Entonces, de ahí lo otro que hicimos fue aprobar solo, bueno, tenemos solamente un manual de usuario, que es el único que se puede decir como protocolo o algo aprobado, que era de manera general que ya reconocía el sistema de monitoreo y los combinaba a todos los guardaparques a usar. Entonces, pero todavía no hemos elaborado protocolos específicos para quizás reportes o modelos de, eh, no sé, reportes de fauna, de flora, de cosas así. De manera general, sí tenemos un manual de usuario. Entonces, esto creo que fue estratégico, reemplazó el formulario de actividades que ellos venían realizando a mano y empezaron. El otro punto estratégico fue la elaboración de este formulario de patrulla, donde de igual manera ellos ya lo hacían a mano. Solamente reemplazamos el que hacían a mano por un formulario colector con ODK y también con una captura de AirRanger para la captura de la ruta traqueada. Y también de alguna manera estuvieron como que obligados a adoptar esta nueva forma de capturar la información, más aún cuando les dotamos el teléfono. Entonces eso sobre todo ya nos reforzó y como que hizo que todos empiecen ya a adoptar esta forma, ¿no? Respecto a lo otro, el tema de estado de conservación, como lo mencioné, el año pasado se puede decir que fue los primeros mapas que hemos hecho de estado de conservación para definir la zonificación. Eh, lo único que utilizamos, que se podría decir de campo, para eso fue el tema de las rutas de los patrullajes para mapear los senderos que quizás no lo teníamos mapeado, pero no hemos utilizado algunos de los otros datos que venimos colectando para actualizar ese mapa, ¿no? Entonces, evidentemente es un desafío ver cómo integrarlos en esta metodología que tenemos de estado de conservación. Eso es interesante porque antes de empezar la charla conversábamos precisamente, Silvestre, de cómo hacemos para que estas técnicas que están recogiendo información y que nos están dando información sobre gestión, cantidad de patrullajes, visitas, inclusive lo que observan o no observan los guardaparques, puedan responder a la pregunta también, pueda incorporarse para responder a la pregunta de cómo está el estado de conservación del área, porque estamos como divorciando esas dos cosas. Uno lo tiene que Sí, contestar la ciencia, decimos, o sea, es investigación científica, y el otro lo contesta los guardaparques. Entonces estamos separando gestión de estado de conservación en los sistemas que estamos utilizando para monitorear, eh, monitorear la gestión. quizás ahorita, a ver, voy a compartirles nuevamente. Se me ocurre ahorita Y tienes que una pueda pregunta incorporar en el chat después, Silvestre. allá. Que no sé si Amariles, no sé si tienes activo el micrófono, puedes activar y le haces la pregunta directamente a Silvestre. Ahora, si recuerdan el mapa que hacíamos, donde tomé 4 capas para definir el tema de eh, estado de conservación, se me ocurre quizás añadir una capa. Por ejemplo, estas son eventos de amenaza que los guardaparques han reportado. Entonces ahí quizás añadir esta capa donde yo ya tengo mapeado todos los eventos de amenaza y bueno, en función a eso sí se podría actualizar, ¿no? Entonces ahorita viéndolo como de la manera que lo pregunta Leo, creo, bueno, de esta manera sí se podríamos añadir una capa de amenazas donde tengo las amenazas mapeadas que han sido recolectadas desde campo, ¿no? Ya sean amenazas relacionadas a talas, a cacería, bueno, deforestación ya está mapeado, turismo desordenado y otras, ¿no? Claro, pero tendrías que darle un peso a cada uno. Sí, Porque, sería darle un peso
e incorporarlas en la metodología, ¿no? Ujú. Sylvester, Amarilis dice que tiene problemas con el micrófono. Ella dice, muy interesante el trabajo que realizan, felicitarlos por ello. Dice, consulta, ¿qué cantidad de personas cuentan para realizar el trabajo? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿cómo llegan a hacer las sinergias con los propietarios de áreas que estaban antes de la declaratoria? No tengo muy clara la segunda pregunta, pero la primera es con cuánto personal cuentan para manejar la plataforma. Hay, para el tema de monitoreo, ahorita solamente somos dos. Varía mucho, ¿no? A veces tenemos proyectos con alguna ONG que nos apoya en el tema de monitoreo, entonces se incorpora un técnico. El año pasado, por ejemplo, éramos tres, dos expertos en SIC y mi persona. Este año solamente somos dos. Y bueno, y respecto a cómo coordinamos con los propietarios que ya estaban antes de la creación del área, entonces, sobre todo se coordina con los comités de gestión, donde es la instancia que aglomera a los actores sociales del área protegida, ¿no? Y en función con ellos se establece ciertas actividades, ya sea para validar el plan de manejo, validar una zonificación o a realizar algún tipo de acción en pro del área. Y yo quiero agregarle una pregunta, bueno, tres preguntas, todas de cantidad. ¿Cuánto tiempo les tomó armar Arpía? Si tuvieras que volverlo a hacer, ¿cuánto crees que se requiere tener de inversión? Quitando lo que son funcionarios, pero ¿cuánto se requiere invertir para armar Arpía? Y tercero, ¿cuántas plataformas están usando? Porque mencionaste dos, creo, por la mí capté, pero creo que son mucho más de dos. ¿Cuántas plataformas integra Arpía? Ya. Bueno, las plataformas que integramos son, bueno, son varias, ¿no? Ahorita creo que la tenía en una lámina acá, pero aún así ahí me estoy olvidando de varias, quizás. Pero es una suite de Google, AirRanger, sobre todo AirRanger ODK son pilares fundamentales y el Looker Studio son las más importantes que le podría decir. Quizás uno pueda utilizar Cobo Collect, en algún momento utilizamos Cobo Collect también. Y a partir de ahí, esas tres creo que son las más importantes, ¿no? ODK, AirRanger, Looker Studio, pero también se utiliza Google Drive, Google Shift, Google My Maps, eh, este, Google Pro, Google Engine igual, y algunas plataformas como por ejemplo serían este, Innaturalis, que se integra también los datos de Innaturalis, Forest Foresight, que nos genera la cobertura de predicción. Map Biomas también lo utilizamos para un poco el tema de uso de la tierra. Bueno, creo que esas serían las plataformas. Ahora, respecto a cuánto de inversión, no sé, nunca nos hemos puesto a presupuestar, pero si ¿Pero qué tuviera tuvieron que uno que pagar? hacerlo desde cero ahorita, creo que demoraríamos quizás que unos 3 o 4 meses, sobre todo por la parte cartográfica que hay que hacer bastante, ¿no? Si fuera para un área protegida, ¿no? Para un área protegida nueva donde no tengamos cartografiadas muchas cosas, ¿no? Pero aproximadamente ese sería, creo, el tiempo y en presupuesto, creo que hay una parte, es la parte de equipos. Actualmente a nosotros nos fue llegando muchas cosas por la confianza que fuimos generando en la cooperación. Entonces, alguna ONG nos dotó pantallas, otras computadoras, otros teléfonos, otros recién trampas cámaras. Entonces, no sé, creo que no tendría el dato ahorita de cuánto sería la inversión en cuanto a equipos, Eh, ¿no? no pagan ninguna, ya voy, Leo, no pagan ninguna licencia. Licencia no. En algún momento sí usamos ESRI, alguna licencia de ESRI,
que se podían hacer quizás algunos revisores muy interesantes ahí y también paneles de control, pero eh, por el hecho de que no conseguimos hacerlo estable en el tiempo, de conseguir quien los pague, entonces dejamos de usarlo también, ¿no? Actualmente no pagamos ni una. Ok, entonces la inversión para montar algo similar al PIA, si lo hicieran parecido a ustedes, tomaría unos tres, te imagino, 3, 4 meses armarlo en una institución y básicamente lo que estamos hablando es de compra de equipo, el equipo de computadoras y el equipo tal vez de los celulares para los guardaparques. De eso es básicamente de lo que estamos hablando. Sí, correcto. Sí, porque las plataformas que les mencioné, la mayoría son de acceso gratuito, ¿no? Bueno, todas son de acceso gratuito. El único sería Google Drive, que uno pagaría almacenamiento si es que uno llegase a superar las 15 gigas de almacenamiento. Pero la información que se almacena ahí es súper liviana, así que son solo datos de tablas, entonces no, hasta el momento no hemos superado. Y en el caso de que llegaríamos a superar las 100 gigas al año están 156 bolivianos, que son equivalentes a $20. A ver, Ok, sí. está. Em, Leo, Creo que Silvestre es muy optimista con esos 3, 4 meses, o entiendo que era por un área protegida, pero digamos, eh, quizás lleva un poquito más. Y bueno, también una pregunta que creo que es importante también es, bueno, ¿cuánto tiempo les tomó capacitarse para hacer todas estas cosas? Este, porque si bien son todas cosas gratuitas, pero bueno, uno tiene que ir rebuscándosela, ¿no? Para ir encontrando las soluciones. Em, Comentario al margen, eh, la semana, esta semana me caí en cuenta, voy a hacerle una pregunta a Daniel por ahí con Cobo, que incluso estaría bueno por ahí si en algún momento de estas sesiones él nos podría contar qué es Cobo y cómo funciona. Este, Porque entiendo que Cobo Tools es una herramienta que está disponible en la web, tiene un servidor y uno puede hacer formularios como en Google Forms, pero también está la opción de bajar la herramienta, instalarla en tu propio servidor o en tu propia nube, como decía Sylvester, y ahí ya no tenés problemas de pagar licencias ni de cuestiones de almacenamiento, salvo la limitación de tu propio servidor, ¿no? Entonces, por ahí van dos preguntas, digamos. ¿Cuánto tiempo le tuvieron que invertir Sylvester y o el equipo de la Dicopan para aprender todas estas tecnologías? Y la otra, para Daniel, si realmente esto es así, que uno puede instalar Cobo en su propio servidor, y olvidarse de pagar licencia. y si quiere empezamos con Eh, Silvestre y después Daniel. ya, sí, un poquito complementando quizás los 3, 4 meses que mencioné anteriormente, quizás me refería a el tema de hacer el trabajo de hacer los formularios colectores, hacer un panel de control o cosas como esa. Aparte hay un componente que uno tiene que ir a campo, ¿no? Capacitar guardaparque, bueno, hacer varias capacitaciones con ellos hasta que ellos puedan poner en marcha. Entonces ahí súmale unos quizás 3 meses más o 4 meses capacitando en campo y armando una estructura para un área protegida, ¿no? Y bueno, respecto a cuánto tiempo, cómo hemos venido aprendiendo, esto ha sido bastante dinámico, creo que siempre es bueno aprender algo y entonces con el tiempo, si bien comenzamos solamente recolectando información con el ODK, entonces cada vez fuimos explorando nuevas cosas, hay que estar bastante pendiente a qué herramientas salen o qué plataformas se generan respecto al tema de conservación y viendo, analizándolas, viendo qué se puede utilizar de esas plataformas que nos puedan sumar
Entonces es algo constante, ¿no? No te puedo decir que en un curso uno va y lo aprende todo, pero hay que estar de manera constante viendo qué más va surgiendo en el entorno, porque siempre van surgiendo nuevas cosas muy interesantes y es importante estar ahí eh, estudiándolas. Ok, antes de darle la palabra a Daniel, entonces, en resumen, podríamos decir que más o menos si un país quisiera o un gobierno subnacional quisiera implementar una plataforma similar a esta para manejar sus áreas protegidas, tiene que pensar en compra de equipos como tipos celulares, unas computadoras y probablemente un proceso que va a demorar alrededor de un año entre la implementación de la plataforma, la capacitación, el aprendizaje, el echar a andar el proceso, primeros errores, corrección. Podemos hablar de un año para que la plataforma esté ya operativa más o menos al 100%. ¿Sería correcto eso, Silvestre? Sí, yo considero que es correcto tomando en cuenta el escenario de ahorita, ¿no? Hasta donde he mostrado. Pero imagínense que de aquí más adelante empezamos a incorporar nuevas cosas como las ideas que estaban mencionando de, de actualizar quizás los estados de conservación en función a otros datos. Entonces, quizás varíe el Claro, tiempo, ¿no? claro, estaría en Por eso- evolución. Estamos hablando de una plataforma dinámica, no una plataforma estática que va a Exactamente. ir evolucionando. Pero tendríamos una base en un año sobre la cual Sí, sí, ya empezar a trabajar. Bien, correcto. Daniel, ¿entendiste la pregunta que te hizo Leo? Sí. Ok. Sim, 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 sim. Eu penso que eu posso falar em português e você fala a tradução para eles? Sí, fala despacio y Sim? algo que se entiende. Solo fala Ah, despacio, ok. sí. Sim, então. O Kobo Toolbox tem duas versões, uma grátis e uma paga. A diferença é a quantidade de recursos que são disponibilizadas para cada uma. Quando você usa a versão grátis, você pode armazenar até 1 GB de dados na plataforma. Essa é a limitação. Mas se você precisa de mais espaço, aí você tem a versão paga. Essa é a principal diferença entre uma versão e outra. Tá? Em relação a você ir fazer a instalação do Kobo Toolbox no seu ambiente, o Kobo não faz isso. Você só roda ele na nuvem. Tá? Mas, se você precisa usar uma versão instalada localmente no seu servidor, tem uma outra plataforma chamada ODK, que é muito parecida com o Kobo Toolbox, muito, muito, muito. E ela, sim, permite com que você baixe o software e instale dentro do seu ambiente. E, evidentemente, não tem limitação. Essa é a Ok. principal diferença. Déjame comprobar, Daniel. Leo, ¿le comprendiste Sim. la respuesta? Leo, Sí, 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 que Kobo no se instala localmente, sino ODK. ODK. Y que Cobol tiene Sim, sim, sim. gratis, pero tiene más límites. Debe ser parecido a lo que nos explicabas de adquirir esta, eh, bueno, una plataforma gratuita que tiene menos limitaciones, pero si paga, entonces tiene mayor almacenaje, mayores servicios, Uhum. pero no se baja, Sim, sim, no sim. se, la Cobol no se baja, que la otra sí, la que se puede bajar, ¿cuál es, Daniel? ¿Cómo dijiste? ODK. Vou ODK. colocar aqui. Y ODK se paga también, debe pagar. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Ah, era uma versão né, grátis e outra paga também. Ah, ok. Y el exceso, o Sim, sea, tiene la misma cosa, que paga, tiene más posibilidades. sim, sim, sim. Vou colocar aqui as diferenças no momento. Ok. ¿Quedó claro? Aqui. Está lá no Ok. chat. Daniel, falaba ahora, Leo, si no sería posible que você pudiera en un siguiente encuentro hacer una explicación puede ser Sim, 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 sim. de estas dos plataformas, de cómo funcionan y, y las ventajas de cada una. Puede ser. Sim, claro, perfeitamente. Ok. Después falamos y É. procuramos una
una data ahí para a gente organizar. Ok, Ok. creo que estamos en tiempo ya. Y no sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado pendiente. Ok, bien, si no, entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a avanzar. Posiblemente vamos a coordinar una sesión con Daniel y ahí más adelante vamos a ver las fechas. Aquellos que están participando hoy y que quieren ser parte de este grupo de pensamiento, pueden contactarme y yo los incluyo en el grupo. Voy a poner aquí mi teléfono. Eh, me mandan me mandan un mensaje al celular que quieren ser parte de este grupo. Estas sesiones las tenemos cada 2 meses, una cosa así, cada 2 meses, a veces 3 meses, y son reuniones para discutir un poco qué metodologías, qué herramientas, qué conceptos, qué criterios estamos teniendo para poder contestar a la pregunta de cómo sabemos que un área está en buen estado de conservación. Hoy Silvestre aportó algo muy concreto, 4 criterios medidos todos de manera cartográfica. Marco introduce ahí un tema interesante que pasa con la comprobación de campo y también a esos 4 criterios podemos ir agregando otros o dándoles mayor precisión, tal vez con algo que yo sugería a Silvestre, con investigaciones científicas que ya hablan de el efecto de borde sobre, por ejemplo, sobre un bosque, y entonces, porque esos 50 metros a mí me parecen muy cortos eh, para el tema, para hablar de buen estado de conservación. Pero bueno, son cosas, parte de lo que estamos discutiendo. Lo otro interesante, Sylvester mostró un área, es un área relativamente grande, curiosamente un área municipal, 262.000 hectáreas, pero de protección estricta. Ahora, él mostró también un área Río Blanco y Negro, que es un área Río Blanco y Negro, no recuerdo cuánto tiene, pero creo que es más grande. Silvestre, ¿verdad? Tiene Sí, Sí. sí, de 1.300.000 hectáreas aproximadamente. Ok, Río Blanco y Negro es un área de uso directo, o sea que tiene actividades humanas adentro, actividades agrícolas, pecuarias, a lo interno. Entonces, ¿cómo se contesta esta pregunta cuando tenemos actividades de uso directo, o sea, tenemos actividades de este tipo dentro de la unidad, dentro del área protegida o la unidad unidad de conservación? Entonces, ¿cómo entendemos el buen estado de conservación? Porque en una unidad como Río Blanco y Negro y de ese tamaño, de 1.300.000 hectáreas, no podemos pretender que toda el área tenga cobertura natural y además en buen estado, porque dentro de sus objetivos está el desarrollo sostenible de sus comunidades. Entonces, cuando contestamos la pregunta de si el área logra sus objetivos, tiene que lograr objetivos de conservación y objetivos de desarrollo. ¿Cómo medimos el estado de conservación cuando tenemos objetivos de desarrollo, objetivos humanos que requieren de modificación del ambiente y objetivos de conservación? Y ahí la cosa se complica bastante. Entonces, por ejemplo, una metodología como la que usó ahora Silvestre sí contesta la pregunta de dónde hay áreas de buen estado de conservación, pero no contestaría la pregunta si el área está logrando los objetivos para los que fue creada
porque en un área de uso directo hay objetivos de conservación y objetivos de desarrollo. Entonces tendríamos que tener indicadores también de estado de desarrollo. En fin, esta es la discusión, estos son los espacios para dialogar. Agradezco mucho a Silvestre y bueno, Leo levantó la mano. ¿Qué pasó, Leo? Ay, perdón. No, por ahí planteándolo quizás para alguna sesión futura o incluso para un trabajo que podamos hacer de esto que acabas de plantear, Stanley. Los que se quieran sumar, eh, poder elegir un área y hacer una evaluación simultánea entre países, y bueno, y después eh, ver tanto los resultados de manera comparativa, acordar una metodología, aplicarla, discutir sobre eso, digamos, como para ir cerrando el círculo de todas estas sesiones, ¿no? Que incluso, digamos, hacer un trabajo, no sé si científico, pero por lo menos técnico. eh, Creo que por ahí podríamos ir pensando esa idea y discutirla por ahí por el grupo o ir organizándola. No sé, ¿qué les parece? Son interesantes. Pensar en unos criterios y en cómo medirlos y aplicar eso en diferentes países y comparar resultados. A ver cómo nos va. Bueno, em, avancemos primero con Daniel, con la exposición de Daniel, y ahí retomamos esta pregunta, este desafío que nos plantea Leo y vemos cómo avanzamos. Bien, muchas gracias. Sería todo por hoy. Que pasen un buen fin de semana. Disfruten y continuamos eh, en la próxima sesión. Gracias. Gracias, Muchas Silvestre, de gracias. nuevo. Muchas gracias, Gracias, Silvestre. gracias por la Muy, solución. muy instructivo. Muchas Todo bien. gracias. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Bye bye.